Bienvenidos. Al día de hoy vamos a diseñar una cajita almohada. Para ello ya tenemos el material editable en PowerPoint. Seleccionamos, en este caso, nos vamos a relleno de forma, más colores y vamos a personalizar para modificar cada uno de estos elementos que ya está prediseñado. Aceptamos. Ahora nos vamos a contorno de forma sin contorno. Ahora seleccionamos nuevamente relleno de forma, seleccionamos el color, contorno de forma sin contorno. De la misma forma vamos a proceder con todos los bordes, asignándole un color y sin contorno para que no se muestre el contorno gris. Contorno de forma sin contorno, así hasta terminar todos los elementos. Una vez que hemos terminado, seleccionamos el elemento del medio, control C, control V, voy a generar una copia y voy a proceder a editar este elemento central. Me voy a relleno de forma, imagen. Para ello he descargado algunos elementos y un fondo con el cual yo voy a trabajar. Ahora me voy a formato, recortar. En este caso voy a acoplar a todo el borde. Una vez que está listo, me voy a formato, contorno de forma sin contorno. Selecciono el medio, me voy a relleno de forma, selecciono nuevamente el color, contorno de forma, selecciono blanco e igual selecciono el término Alicia, me voy a inicio y selecciono el color blanco. Ahora este fondo me voy a formato, relleno de forma, imagen y voy a seleccionar una imagen con la cual voy a trabajar, una imagen PNG. Me voy en este caso a formato, recortar y voy a acoplar a la parte superior. En este caso es una imagen en PNG que solo lo voy a colocar en la parte superior. Arrastro hasta acoplar la medida. Y lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente, me voy a formato, contorno de forma sin contorno para que no tenga el borde. Ahora voy a superponer justo en el filo de este molde. Me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar esta temática con la cual yo estoy trabajando, que es temática Alicia. Ahora voy a minimizar estas imágenes en PNG y voy a acoplar tanto a la derecha y a la izquierda de este diseño. En este caso, una vez que está listo, la parte central voy a moverlo. Cada uno de los elementos que previamente ya había armado. Cojo la imagen, me voy clic, traer al frente. En este caso la imagen voy a traerlo al frente. Selecciono la forma y me voy a traer al frente y voy a centrar. Esta forma que contiene el nombre voy a proceder a centrarlo. Y bueno, una vez que está terminado, lo que voy a hacer es irme a archivo, guardar como, examinar. Y en este caso voy a guardar en el formato, le voy a asignar un nombre y voy a guardar en el formato de PDF. Selecciono el formato de PDF y voy a proceder a guardar.
Y bueno, así queda el trabajo final. En la parte inferior le estaré dejando el link del material editable. Y bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad.